vamos a hablar ahora de un tema que es sumamente importante, entender cómo funcionan estas asignaciones desde hospitales públicos a hospitales privados de determinados servicios como por ejemplo la terapia intensiva, algo que se paga con el dinero de los contribuyentes. Roberto Coronel va a compartir con nosotros lo que hoy se conseguía desde Radio Monumental sobre este punto, Roberto. Efectivamente, Luis, buenas tardes a Menchi y a los televidentes. Lo que hizo el doctor Jesús Irrazábal más temprano en conversación con Radio Monumental fue ampliarnos el espectro de interpretación de lo que está sucediendo. Porque primero pensábamos que aquello de inaugurar nuevas unidades sanitarias venía de la mano con el deseo afanoso de las autoridades del gobierno de obtener algún gol político o algún punto político. Y él duplicó la apuesta porque puso bajo la mesa, o sobre la mesa en este caso, la hipótesis de que detrás haya un gran negociado. Pero ojo con el detalle, que el negocio no está solamente en montar estructuras edilicias con hospitales públicos, sino que en muchos casos carezcan de servicios, para que esa carencia pueda ser cubierta por el sector privado, al punto tal que utilizaba una expresión literal diciendo que muchas veces la instalación de estas unidades o de estos centros asistenciales permiten que florezcan los negocios de los amigos. Y cuando entramos en la sensibilidad de la terapia intensiva neonatal, también ponemos a consideración de los televidentes los datos estadísticos. Decía el doctor que en promedio fallecen 2 neonatos en el sistema público de salud de nuestro país por día. Y cuando es el sistema público el que tiene que absorber la carga de mantener a un recién nacido con vida en una unidad de terapia intensiva neonatal, el costo se dispara a 7 millones de guaraníes por día en promedio. Pero ojo, que si ese mismo servicio se traslada al sector privado, esto puede trepar a precios de libre mercado, un promedio de 10 millones aproximadamente. Y allí él nos hizo un choque de realidad. Nos decía, ayer en conferencia de prensa se hablaban de datos acerca de unidades de terapia intensiva neonatal disponibles en el sistema y se hablaba de 17 unidades. Allí podemos hacer el cálculo que pueden tener en promedio 6 camas cada unidad o quizá un poquito más, y esto puede ser de 100 camas disponibles en el sistema, según dice el ministerio. Pero allí aparece de vuelta el pediatra, el doctor Jesús Irrazábal, y dice, esos números son falsos. Y como ejemplo, citaba lo que está ocurriendo en el Hospital Nacional de Itagua, donde tienen un servicio de terapia intensiva neonatal con 30 camas disponibles, pero resulta ser que esa unidad, por ejemplo, no tiene techo. Por lo tanto, es disfuncional. Y allí la pregunta que le hacía al compañero Luis y le hacíamos los demás compañeros en la mesa, ¿y entonces qué se trata esto de inaugurar nuevas sedes de terapia intensiva neonatal? Y la respuesta del doctor Irrazábal es contundente. Escuchen, por favor. Entonces, en ese sentido, el ministerio tiene 17 unidades. Ahora, esto va cambiando porque el sistema se está cayendo a pedazos. La terapia del Hospital Nacional, que tiene 30 lugares, está hace 1 año y medio sin techo, no tiene techo, no tiene cables, no tiene conducción para el oxígeno. Entonces ven cómo el número que te da el ministerio es un número falso, porque a veces está mintiendo. Todo está falseado. ¿Qué es lo que se hace entonces? Como siguen habiendo partos y siguen naciendo los bebés, porque eso está es parte de la vida y del crecimiento poblacional, estos bebés, ¿a dónde se van? Estos bebés que nacen, aquellos que no murieron, ¿verdad? Porque se mueren 2 por día, se van a las terapias privadas, al negocio de los amigos, y ahí tenés terapia privada, gastroenterólogo privado, ecografista privado, todo privado. Reciben esos bebés y ellos ponen el precio de una jeringa en la farmacia de enfrente, cuesta 3.000 guaraníes, en el sanatorio cuesta 10.000. Ellos ponen el precio. Eso se llama libertad de mercado, marketing salvaje, Estado ausente, cero control. ¿Y quién va a pagar eso después? El Estado paraguayo.